Hola, ¿qué tal? Soy José de The Language Plot y hoy voy a hablar de mi camino aprendiendo alemán. La verdad es que empecé bastante pequeño, alrededor de 15 o 16 años. Empecé porque en mi colegio daban clases de alemán, pero realmente al principio no me interesaba mucho. Luego me interesó mucho la historia alemana, desde la unificación hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Incluso la posguerra era bastante interesante. Así que empecé a ver documentales, series, películas y acabé mejorando un montón. ¿Cuándo empecé a mejorar en alemán? Lo cierto es que empecé a mejorar sobre todo en la pandemia. Era bastante aburrido, en serio. Así que dediqué ese tiempo para aprender idiomas. Y lo cierto es que iba más avanzado en alemán que en japonés, que eran los idiomas que estaba aprendiendo en aquel momento. Aprovechaba las veces que nos dejaban salir fuera a la calle para escuchar algún podcast en alemán o escuchar las noticias en alemán. Me descargué y usé toda clase de recursos, como por ejemplo Grammatic Active de Cornelsen, Übungsgrammatik, Aspekte Neu. Y cuando usaba estos libros de gramática y ejercicios, lo que hacía era hacer los ejercicios y en la parte del final, donde tiene las respuestas, ir revisando. De verdad, esta es una de las mejores formas de aprender un idioma. También leía libros graded readers, como por ejemplo Stadt der Kinder o Kein Schnaps für Tamara. Estos eran como libros que eran categorizados según el nivel en el marco europeo de idiomas. Esto variaba dependiendo de las palabras y el vocabulario que usaban. Y aparecía en la parte de atrás qué nivel era, si B1, C1. Además, solía leer unos cómics que se llamaban Lustiges Taschenbuch. Estos trataban sobre el pato Donald y su familia, eran cómics de Disney. Y la verdad es que tenían un vocabulario muy fácil y sobre todo si eres un nivel inicial lo recomiendo mucho. Estos eran además cómics que solo salieron en Alemania. Y esto me extrañó bastante porque Disney es una compañía estadounidense. Sería interesante saber más sobre eso. Me acuerdo que también en la pandemia daban audiolibros gratis durante un tiempo, así que aproveché para escuchar Das geheimnisvolle Kochbuch. Este trataba sobre un libro de recetas mágico con el cual, si hacías las recetas con los ingredientes exactos, tenía efectos mágicos, como por ejemplo que solo puedes decir la verdad o viajar en el tiempo. También aproveché este tiempo para ver series y películas en alemán. Me gustó mucho una serie que se llamaba The Man in the High Castle. Poniéndola en alemán lo hacía parecer más realista, porque trataba sobre un futuro alternativo en el que Alemania había ganado la Segunda Guerra Mundial. También me gustaba ver mucho las películas de anime del estudio Ghibli, que tenían muy buenos actores de voz en alemán. Y la serie de Evangelion también era muy buena en alemán. También me compré el videojuego Final Fantasy VII en alemán y esto también me ayudó mucho. Ya hablé en un vídeo anterior, que puedes encontrar en pantalla, sobre cómo los videojuegos pueden ayudar a aprender un idioma. Aproveché también la pandemia para contratar clases online de alemán. Había oído hablar de la plataforma italki, pero nunca la había probado, así que probé clases de alemán con un profesor que se llamaba Marco. Era súper simpático y me encantaban las clases con él. Tenía clases de conversación y hablábamos de muchos temas. Yo te recomiendo, no sé cómo será ahora la plataforma de italki, pero en su momento tenías clases de muestra gratuitas a un precio muy reducido. Yo te recomiendo probar diferentes profes y así vas viendo cuál te va mejor a ti, porque realmente creo que es muy personal eso. No estamos sponsorizados, pero si quieres llevarte 5 euros de descuento por cada 20 euros que gastes en italki,
puedes usar nuestro código que muestro en pantalla. No es necesario que lo uses, simplemente nos da a nosotros 10 euros de descuento para nosotros. Alguna de las aplicaciones que usaba para aprender alemán era Busuu. Esta es muy buena. Avanza muy rápido y tiene audios de nativos. Además, el diccionario que te recomiendo para alemán es Pons. No uses ningún otro diccionario. Literalmente es lo único que necesitas. Además, me acuerdo en mi colegio, en los recreos, solía aprovechar para revisar vocabulario. Y lo que hacía era, con mi libreta de vocabulario, tapar la parte de las palabras en español e intentar adivinar el significado de las palabras en alemán. Y luego al revés. Si nos sigues en TikTok, conocerás este consejo que hemos dado. Además, fui un par de veces a Alemania, 2 veces con una empresa que se llama EF, Education First. Esta es muy buena, pero también muy cara. Y la verdad es que tienen cursos en muchos países y de muchos idiomas. También hice un curso en Berlín con Goethe Institut y esta es una opción más barata y también está muy bien porque son los que organizan los exámenes de alemán oficiales y se nota mucho el nivel. También hice un Erasmus en Alemania, en una ciudad pequeña que se llama Passau, cerca de Múnich. Y aquí mejoré un montón, ya que era una ciudad más pequeña, la gente hablaba menos alemán. Aún así, el 90-80% de los alemanes habla inglés y bastante fluido. Así que esa es una de las dificultades que he tenido. Cuando estuve de Erasmus, todas las asignaturas menos una eran en alemán. Y esto me ayudó un montón porque es que literalmente tenía que estudiar en Google Traductor con el texto aquí en alemán y el texto aquí en español. Era un lío, pero al final acabé mejorando un montón. Y ese mismo año me presenté al examen C1 de alemán y me lo saqué. Las dificultades que tuve para aprender alemán fueron sobre todo al principio. Las conjugaciones, los artículos, el vocabulario, la pronunciación. Lo cierto es que los idiomas con muchas reglas cuestan. Pero el alemán es un idioma que es tan organizado como los alemanes mismos. Y casi no tiene excepciones como el español o el inglés. Entonces, en ese sentido no es tan difícil. Otra de las dificultades que me encontré fue, como dije antes, que la mayoría de alemanes saben inglés, sobre todo en las grandes ciudades. A la mínima que tengas un poco de dificultad en comunicarte, los alemanes cambiarán a inglés. Así que te recomiendo ir a una ciudad pequeña como Passau, donde sorprendentemente había muchos alemanes que no sabían inglés. Algunos consejos obvios son que no te juntes con gente extranjera si quieres mejorar tu alemán. Intenta unirte a actividades con locales como deportes, clubs universitarios, incluso en el gym ponte a hablar con la gente. Yo eso hice y hice bastantes amigos alemanes, así, y así mejoré también. Y bueno, hasta aquí mi experiencia aprendiendo alemán. Espero que este vídeo os haya servido. Como habéis visto, no empecé con gran motivación ni constancia, simplemente seguir día a día. Al final es una maratón, no una carrera a fondo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar like, suscribiros, compartir este vídeo a alguien que le pueda interesar y comentadme cuál es la mayor dificultad que habéis tenido vosotros aprendiendo alemán. Me gusta mucho leer vuestros comentarios. Gracias y hasta la próxima.